buenos días, somos de la Universidad UDEL y vamos a hablarle de distintas teorías de diferentes autores. Mi equipo está conformado por Paola, Jimena, Brenda, Jessica, Dana, Karen, Manuel, su servidora Alejandra. y nuestra carrera se llama Licenciatura en Educación e Innovación Psicopedagógica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Leticia Pineda Maganda y yo les voy a hablar un poco sobre quién fue Burnham Frederick Skinner. Bueno, como ya lo mencionaba, su nombre es Burnham Frederick Skinner, que fue un psicólogo filósofo social que nació el 20 de noviembre de 1904 y él falleció el 18 de agosto de 1990. Este personaje conjugó un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo. Él consideraba que el comportamiento como una función de la historia ambiental. Él también escribió trabajos controvertidos en los cuales él proponía que el uso extendido de técnicas psicológicas de modificaciones de conductas eran principalmente el condicionamiento operante, que se utilizaba para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad en las personas o en los seres humanos. Pues él fue el máximo representante de las teorías del reforzamiento, como ya lo mencioné un poco. Él sostenía que una conducta que tiene consecuencias positivas tiende a ser repetida constantemente. Skinner también aborda y explica la forma en que los actos pasados de una persona producen cambios en comportamientos futuros. También un poco que podemos saber sobre Frederick Skinner, mejor conocido como Skinner, es que experimentó con palomas para así entender cómo las consecuencias positivas y negativas moldeadas a la conducta que tenía la paloma. A este proyecto él le llama el condicionamiento operante. Enseguida mi compañera Jessie les hablará un poco más sobre quién fue Skinner. Hola, mi nombre es Jessica Cristina Martínez Mancilla y les voy a hablar acerca del condicionamiento clásico y operante de Skinner, parte 2. Los principios fundamentales del condicionamiento operante son el castigo, el refuerzo, así como también la conformación y la extinción, la generalización y la discriminación. La teoría de Skinner del condicionamiento clásico y operante sostiene que todo comportamiento se aprende como respuesta a un estímulo externo. La teoría de Skinner también dice que la probabilidad de que un comportamiento se repita depende de las consecuencias o refuerzos que reciba un organismo. Uno de los ejemplos muy marcados de Skinner fue cuando entrenó a los perros para que asociaran la comida con el sonido de una campana. Una de las aportaciones muy marcadas de Skinner con el condicionamiento operante fue el comportamiento y efecto del refuerzo en la respuesta, así como también el papel del condicionamiento operante en el aprendizaje. Esto fue todo el resumen del condicionamiento clásico y operante, sus principios fundamentales y algunos ejemplos muy marcados que quedaron en la historia de la teoría de Skinner. Edward fue un psicólogo que fundamentó la psicología conductista.
Él inició sus estudios con la conducta del animal y eso le ayudó a interesarse sobre la conducta del ser humano. Mientras él estudió en Harvard, tuvo como maestro a William James. Edward dice que el aprendizaje se compone de una serie de conexiones que es a través del estímulo y la respuesta, que se fortalece cada vez que tenemos una satisfacción para nuestros organismos. Las ideas de Edward sentaron las bases en las que Skinner fundamentó su teoría operante. Edward investigó en diferentes inteligencias para medir la capacidad intelectual del ser humano. Dice que hay 3 tipos de inteligencias: la social, la concreta y la abstracta. La social es la solución de problemas interpersonales, la concreta, razonamiento y resolución de problemas mediante símbolos verbales. La abstracta es la facilidad que se tiene el sujeto para manejar una situación. En cuanto a la enseñanza, Edward menciona lo siguiente: el libro con las emociones, la importancia de la motivación y disposición que tienen las personas para ver. Bueno, hoy vengo a hablarles sobre un gran teórico que nos dejó mucho y bueno, es de los pocos teóricos que se conocen y que son muy conocidos dentro de este rango o esta rama. Hoy hablaremos sobre el aprendizaje asociativo y el condicionamiento por contigüidad y hablamos ni más ni menos que de Ray Gutiérrez. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y qué aportaciones nos dejó? Pues Edwin Gutiérrez nació en Lincoln, Nebraska, y manifestó su talento académico desde muy joven, titulándose con honores en bachillerato en 1903. Asimismo, ingresó a la Universidad de Nebraska, recibiendo como materia principal las matemáticas y tomando cursos de psicología en general. Titulándose otra vez con honores, en 1907 obtuvo una maestría en filosofía, igual recibió cursos de posgrado en matemáticas y psicología. Se podrá decir que Gutiérrez empezó su interés en el campo de la psicofísica al trabajar midiendo umbrales de percepción en 1910. Ingresó como académico de psicología en la Universidad de Pensilvania y obtuvo su doctorado en 1912. Este hombre era realmente... Sus principales aportaciones de Gutiérrez, que fueron las más importantes, fue la teoría del aprendizaje, que presentó esta postura teórica en varios trabajos. En 1930 y en 1934 publicó su libro. Este fue publicado en 1935. En un tercer trabajo, en 1940, su planteamiento teórico sobre el aprendizaje en otra forma de aprendizaje escrito por la conducta teórica consiste en el aprendizaje asociativo o por contigüidad. Obviamente esto fue propuesto por él mismo. La teoría que se desprende de los teóricos Thorndike y Pavlov explica la asociación de dos estímulos en ausencia o respuesta o estímulo incondicionado por medio del principio de contigüidad. Este principio establece que cuando juntamos dos sensaciones ocurren juntas en forma repetida y acaban por asociarse de manera que posteriormente ocurre solo una de estas sensaciones, o sea, el estímulo. La otra sensación también está evocada, esto es la respuesta. Y pues aquí tenemos un claro ejemplo de lo que decía
este gran teórico, que era el estímulo y respuesta, que él puso a prueba al gato, que el gato tenía, como prueba era, el gato tenía que salir por sí solo y no mostrar la comida, que la comida era la recompensa. Entonces lo que hizo Gutiérrez fue meter al gato en la caja para que el gato buscara alguna salida, y como recompensa sería ir por la comida. Pero sin embargo lo que él hacía era no meter comida dentro de la caja para que el gato buscara ir por la comida. Pero sin embargo lo que él hacía era no meter comida dentro de la caja para que el gato buscara cómo salirse de la caja, porque si metía la comida dentro de la caja, lo que hacía el gato era no salirse de la caja y simplemente comerse la comida. Entonces así era como Gutiérrez asoció su aprendizaje por asociación. Entre más lo hacía, el gato más comprendía que tenía que salir de la caja para ir por su recompensa. Esto fue digamos, como su experimento que tuvo con el gato, que la recompensa era él estar en la caja y salirse por su propia comida, y salirse, bueno, por su propio pie, buscar alternativas de salida para ir por su recompensa, que era la comida. Esto es todo por asociación. Es como nosotros, cuando estamos pequeños, sabemos lo que está bien o lo que está mal. Esto, digamos, es como un ejemplo más claro para mí, que se me hace más claro. Si nos portábamos mal, ¿qué nos hacían? Nos enseñaban la chancla y obviamente nosotros asociábamos que todo eso estaba mal. Entonces, cada vez que nosotros hacíamos algo mal, ¿qué hacía mi mamá o nuestras mamás? Nos mostraban una chancla y ya decíamos, no, eso no se puede hacer porque sabemos que está mal. Entonces, si hacíamos las cosas bien, nos recompensaban con simplemente dejarnos salir a jugar o darnos dinero para ir a la tienda. Eso era lo que Gutiérrez hizo, o eso fue lo que su aprendizaje asociativo, asociar lo que ya habíamos aprendido y llevarlo a cabo el día con día y llevarlo sin olvidarlo. Tal vez sí lo podíamos olvidar, pero pasaba el tiempo y que lo que nosotros hacemos es recordar. Eso es a eso se basa luego el condicionamiento también por contigüidad. Y nos vamos con un poco más sobre la vida de este gran hombre que fue Gutiérrez. La teoría por aprendizaje por contigüidad se resume en: todo aprendizaje se basa en acciones, estímulo y respuesta. Los estímulos que van acompañados siguen a una respuesta. Suelen ocurrir con evocar esa respuesta. Los reforzadores, entonces, si hacíamos las cosas bien, nos recompensaban con simplemente dejarnos salir a jugar o darnos dinero para ir a la tienda. Eso era lo que Gutiérrez hizo, o eso fue lo que su aprendizaje asociativo, asociar lo que ya habíamos aprendido y llevarlo a cabo el día con día y llevarlo sin olvidarlo. Tal vez sí lo podíamos olvidar, pero pasaba el tiempo y que lo que nosotros hacemos es recordar. Eso es a eso se basa luego el condicionamiento también por contigüidad. Y nos vamos con un poco más sobre la vida de este gran hombre que fue Gutiérrez. La teoría por aprendizaje por contigüidad se resume en: todo aprendizaje se basa en acciones, estímulo y respuesta. Los estímulos que van acompañados siguen a una respuesta. Suelen ocurrir con evocar esa respuesta.
Los reforzadores protegen contra el desaprendizaje, pero no lo generan. La inhibición asociativa es cuando el hábito pide que otros se manifiesten. Puede explicarse el olvido como una interferencia. Esto es un estímulo que se ha asociado con nuevas respuestas de recompensa. La recompensa es un hábito de encontrar señales que le dan un inicio o práctica para respuestas diferentes ante todas las señales. Pues esto fue lo que nos dejó este gran teórico. Dice, bueno, y así como Gutiérrez nos enseñó y practicó, así nosotros seguimos estas prácticas, todavía las seguimos teniendo y todavía las vamos a seguir teniendo. Y gracias a la teoría del aprendizaje y por contigüidad, pues somos esos seres humanos que pensamos, sentimos, hacemos y deshacemos. Y pues esto es todo, y pues muchísimas gracias a Gutiérrez por todo lo que nos dejó y todo lo que nos enseñó. Hola, mi nombre es Karen y voy a hablarles un poco sobre el psicólogo Clark Hull, que, como ya lo dije, fue un psicólogo reconocido americano que vivió entre los años 1884 y 1952. Para conocer un poco más sobre sus teorías y sus aportaciones a lo que es la psicología, vamos a hablar un poquito también sobre su vida, sobre su biografía. Este autor nació en Akron, en la ciudad de Nueva York, en 1884. A los 17 años dice la historia que Clark Hull empezó a trabajar como profesor en una escuela rural, lo cual le abrió puertas para seguir aprendiendo y estudiando acerca de lo que él quería ejercer más cuando fuera grande. Después se graduó en una universidad y se dice que su papá era muy agresivo, muy violento, entonces por eso decidió mudarse a Minnesota, en el cual pues ahí ejerció como aprendiz en ingeniero de minas, y de ahí se casó con Berta Lutzi, en el cual ya es su esposa, y él empezaron a asistir a una universidad de Michigan donde Hull se graduó en psicología en el año de 1913. De ahí obtuvo su puesto en una universidad también, en el cual trabajó hasta que él falleció, que fue en el año de 1952. Una de sus principales aportaciones a la psicología es el conductismo, el cual Hull considera que la psicología es una ciencia natural en toda regla, como lo son la física, la química o la biología. Esto quiere decir que es importante como todas, como la física, como la química, la biología, como cualquiera de esas. Hull dice que uno de sus datos importantes fue el primer autor en estudiar los fenómenos de la sugestión y la hipnosis utilizando la metodología experimental de tipo cuantitativo. Y él tiene una teoría, que es la teoría de la motivación o teoría de la reducción del impulso. Planteó que el aprendizaje es un modo de adaptación a los retos del medio que favorece la supervivencia de los seres vivos. Esto lo define como un proceso activo de formación de hábitos que nos permiten reducir los impulsos como el hambre, la diversión, la relajación o la sexualidad. Estos pueden ser básicos o adquiridos por el condicionamiento. Todo esto lo explicó Hull. Para que la conducta sea ejecutada es necesario que el hábito tenga una cierta fuerza y que el refuerzo que se obtendrá por el comportamiento motive al sujeto. O sea que ahí viene el nombre de la teoría, que es la teoría de la motivación, que todo lo que se haga se tenga una motivación para hacerlo.
Creó una fórmula para eso, la fórmula de la motivación, que creó Hall para explicar la motivación es la siguiente, se las voy a explicar. Potencial de conducta igual a fuerza del hábito. Esto es número de refuerzos obtenidos hasta el momento. Por impulso, por valor de incentivo del refuerzo. Esa es la fórmula que Hull hizo para la motivación. Sin embargo, la teoría de Hull fue derrotada por el conductismo proposicional de Edwards. Eso no bastó porque Edwards la derrotó, que tuvo un mayor éxito en la causa de la introducción de variables cognitivas. Entonces todo eso puso en cuestión la base de los planteamientos que Hull había hecho sobre esta teoría de la motivación. Entonces esto es lo que más o menos es la teoría de la motivación que la propuso Clark Hull, un poco de lo que es su fórmula, y espero que le haya quedado un poco claro, y es todo. John B. Watson, un psicólogo estadounidense, nacido en 1878, conocido como el padre del conductismo, quien fundó la Escuela Psicológica Conductista inaugurada en 1913. Habló sobre el poder del condicionamiento y el control del entorno para moldear el comportamiento tanto de animales como de humanos. Para Watson, la conducta era una cuestión de reflejos condicionados, es decir, respuestas aprendidas mediante un condicionamiento. Él se interesaba por la conducta de los animales, sin embargo se preguntaba si podía hacer lo mismo con los seres humanos. Y es así como llegó el método científico a la psicología humana, entre ellos uno de sus experimentos más famosos, el experimento del pequeño Albert. Albert, un bebé de 11 meses de edad, a quien hasta el momento no había demostrado ningún miedo representativo. Sin embargo, Watson se propuso hacerle tener miedo a una rata blanca. En la primera fase de este experimento, al bebé se le puso a jugar con alguno de estos roedores, a lo que él respondía con curiosidad y sin ningún miedo aparente. Sin embargo, en la segunda fase de este experimento, cada vez que Albert se acercaba al ratón, Watson hacía sonar un gran sonido que asustaba al pequeño. Y así es como empezó a relacionar el sonido con la presencia de la rata, a tal punto que ya no necesitaba escuchar el ruido para asustarse, sino solo bastaba con la presencia de la rata. Este miedo ya no era solo específicamente para la rata blanca, sino también en animales similares como el conejo o los perros. Watson realmente pensaba que la manera en que somos criados puede llegar a determinar el camino de nuestras vidas. Es así como publica su libro llamado El cuidado psicológico del bebé y del niño, donde aconsejaba mantener la distancia con los hijos para no malcriarlos. Una de sus frases más famosas era la siguiente: dame una docena de niños sanos y bien formados para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo: médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso un mendigo o ladrón. Watson aplicó su propio método científico con sus 4 hijos: John, que se quejó durante toda su vida por dolores de cabeza intensos; Mary, que desarrolló una dependencia al alcohol; James, que trató de suicidarse; y William, que se quitó la vida a los 40 años, a pesar de sus intentos por ser un buen padre. Como arrepentimiento de su práctica, quema todos sus trabajos recientes antes. Hola, soy Alejandra y voy a hablarles sobre Iván Petrovich Pavlov. Él fue un filósofo ruso que nació el 26 de septiembre de 1849. Él fue el que formuló el condicionamiento clásico, también llamado o se le conoce como el perro de Pavlov. Él comenzó a estudiar teología, pero abandonó sus estudios para estudiar medicina y química. Después, cuando él terminó su doctorado, él quiso ampliar sus estudios y su conocimiento
y se especializó en la fisiología intestinal y en el condicionamiento del sistema circulatorio. Él también es muy conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional, que por un error en su obra fue llamada reflejo condicionada. Ivan también fue muy conocido o es muy conocido por sus experimentos con los perros, que es en lo que hoy en día se le conoce como condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje que es uso activo más básico y que responde a un estímulo ambiental originalmente neutro con una respuesta automática. Voy a hablar sobre Iván Pavlov y su experimento con los perros. Pavlov es conocido principalmente por el experimento que él hizo con los perros. Lo que llamó la atención era que tras repetidos ensayos los perros tragaban saliva incluso cuando Pavlov estaba presente, aunque no les diera comida. Esto ocurría porque los perros estaban como acostumbrados, por así decirlo, a que cada vez que Pavlov sonaba la campana les daba de comer, y eso hacía que los perros tragaran saliva. Entonces cuando los animales veían a Pavlov, tragaban saliva porque pensaban que les iban a dar de comer. El experimento que hizo Pavlov sobre los perros fue que cada vez que les iba a dar de comer, él sonaba una campana. Esto para que los animales asociaban el sonido de la campana con los alimentos. Es decir, cada vez que los perros escuchaban el sonido, ellos producían saliva porque era cuando Pavlov les daba de comer. Entonces estos dos se asociaron el sonido con los alimentos y el experimento demostró que la respuesta fisiológica de los perros, la salivación, se habían asociado al estímulo de la campana. Pavlov no solo empleó como estímulo la campana, sino que también utilizó otros estímulos, tanto auditivos como visuales, para producir lo que se llama su respuesta condicionada.